El tema de la predicación es el andar propio de un hombre, de una mujer de Dios. Ese es el tema. El andar propio de un hombre, de una mujer de Dios. Jesucristo dijo en Mateo 5 que somos la luz de este mundo. ¿Cuántos dicen amén? Que somos la sal de esta tierra. Es decir, Jesucristo nos da la responsabilidad a sus seguidores de poder mostrar con nuestra vida que la vida cristiana está por encima del nivel del hombre que no conoce a Dios. Por eso el mundo se va a dar cuenta que los cristianos somos diferentes a ellos. Si los cristianos vivimos como el mundo vive, ¿cuál es la diferencia? La diferencia la hace Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Cristo hace la diferencia en su iglesia. Nos da un nivel de vida la cual marca la gloria del Dios eterno. Por eso Pablo le deja este mensaje a Timoteo y le dice acerca de su proceder en la iglesia como pastor, como hombre delante de Dios. Se dirige a Timoteo y le dice acerca de algo muy importante y le da un título, le dice hombre de Dios. Y este título, hombre de Dios, está en la Biblia para designar a aquellos quienes Dios en una forma especial había apartado para dirigir y pastorear una iglesia. Es un término que está en la Biblia, hombre y mujer de Dios. Si usted tiene la bendición de servir en la iglesia, en algún ministerio, la palabra es para usted. ¿De quién es deber venir al culto, los días de culto, hermano? Pregunto. ¿De quién es deber cuando hay culto en la iglesia? ¿De quién es el deber de asistir? ¿Del pastor? De todos. Los días de culto. Los martes y los domingos es deber de la iglesia estar aquí. De estudiar la Biblia, ¿de quién es deber? De todos. ¿De quién es deber de orar? De todos. Es decir, el pastor no está por encima de usted en cuanto a los deberes de la vida cristiana. Todos tenemos que responder con la misma responsabilidad ante las cosas de Dios. Amén. Y tenemos que colocar a Dios en el lugar que corresponde en nuestras vidas. Pablo entonces aconseja a Timoteo a que ahora él comience a cultivar los beneficios de la fidelidad que él debe de tener en el ministerio. Dios está interesado que la iglesia en este lugar crezca, que cada uno asuma el lugar que tiene como cristiano. Dice en el versículo 11, con esta breve introducción que hemos compartido, se refiere y le dice a Timoteo Pablo: mas tú, oh hombre de Dios. Dios nos da un título, es decir, ahora somos nacidos de Dios, somos engendrados después de que escuchamos la palabra de Dios. Y le dice: huye de estas cosas. El andar propio de un hombre y de una mujer de Dios constantemente tiene que tener este proceder. Tienes que alejarte del pecado. Amén. Si tú eres una mujer, un hombre cristiano, tú no puedes estar coqueteando con el pecado, porque si tú juegas con el pecado te va a atrapar y te va a destruir. Y va a traer dolor y sufrimiento a tu vida. Los hombres y las mujeres de Dios no coqueteamos con el pecado. Por eso Pablo le dice a Timoteo que huye. Huye. Tú tienes amigos que no son cristianos. Esos amigos escuchan música que no le agrada a Dios. En el momento que tú te des cuenta de eso, tú tienes que alejarte de ese lugar por el bien de tu alma. Las malas conversaciones corrompen ¿qué? Las buenas costumbres. Estás con un amigo que habla groserías, que habla chistes groseros. Tú no puedes estar ahí. Tú no debes de estar en ese círculo. Tú tienes que mostrar que Cristo está en tu corazón. Por eso la palabra es huye, huir constantemente del mal que constantemente nos persigue, hermanos. Todos tenemos tentaciones. Yo tengo tentaciones todos los días y me acechan, pero yo ya aprendí que con el pecado no tengo que jugar, tengo que huir, tengo que darle la espalda y darme cuenta que si yo me quedo, me va a atrapar. Si yo me junto con gente que no tiene temor de Dios, tarde que temprano se cumplirá ese dicho popular: el que con lobos anda, a aullar se enseña.
y al final te arrastró. Y esto es muy cierto. Una vez dijo un pastor esto: es más fácil que el cristiano se corrompa a que el incrédulo se convierta. Repito, es más fácil que tú como cristiano te corrompas a una vida sin temor de Dios, a que tu amigo, tu amiga, tu vecino que no es cristiano se conviertan. Por eso el mensaje es: huye. Encontramos en la Biblia, o mejor dicho, no encontramos en la Biblia en ningún lugar que el hombre y la mujer de Dios se quedan pasivas frente al pecado. Siempre tiene que haber un accionar. Huye de estas cosas. Tienes que huir del pecado. El apóstol Pedro, en la segunda carta, capítulo 1, versículo 4, nos enseña cómo debemos de cultivar una vida piadosa en Dios. Busque su Biblia. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 4, Dios nos enseña entonces cómo debemos de cultivar nosotros como cristianos una vida donde tengamos comunión con Dios. Dice el apóstol Pedro, segunda carta, capítulo 1, versículo 4, ponga su vista ahí: por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas. ¿Qué nos dio Dios? Promesas. Es lo que Dios nos ha dado. Promesas en la vida eterna, en perdón de pecados, etcétera. Promesas. Para que por ellas, para que por las promesas, llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Es decir, primero huimos del pecado, no coqueteamos con el pecado, y luego comenzamos a ejercitar nuestra vida en ciertas áreas que Dios ya estableció que todos hijos de Dios debemos de participar. El deber o la responsabilidad de tu vida espiritual delante de Dios es de usted, hermano, es de usted, hermana. Si usted no se consagra a Dios, usted tendrá problemas con su vida espiritual delante del Señor. Yo soy responsable de la mía, de mi familia, pero usted es responsable de la de usted. Dice el texto 5, vosotros, cristianos, también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento. Tenemos que poner ¿qué? Diligencia. Primer paso para cultivar una vida en comunión con Dios: tenemos que ser diligentes, cuidadosos con nuestra vida espiritual, teniendo todos los días tiempo con Dios. Usted no puede vivir un día sin leer la Biblia. Bueno, sí puede, porque lo ha hecho, no debe hacerlo. Todos los días tiene que alimentarse de la palabra de Dios, porque si no, entonces va a vivir en la carne. Tenemos que ser diligentes y tenemos que agregarle, dice aquí Pedro, tenemos que agregarle a nuestra vida cristiana ¿qué? Fe, virtud, conocimiento, dominio propio, paciencia, piedad, afecto fraternal y amor. Tenemos que esforzarnos nosotros en todas estas áreas todos los días, hermanos. Esto no lo obtenemos, tenemos que cultivarlo, fomentarlo todos los días. Tenemos que agregarlo a eso que creemos, esto en nuestras vidas. Tenemos que movernos en una vida diligente todos los días. En lugar de descansar, tenemos que cultivar esto en nuestras vidas. Y aquí cada quien lo va a hacer, de acuerdo a lo que usted considere. Pero déjeme recordarle algo: la obediencia de su vida a Dios será proporcional en cuanto usted lo ama. Si usted ama mucho a Dios, va a ser diligente mucho en su vida con Dios. Si usted la ama poquito, va a ser diligente poquito. Y se verán los resultados. ¿Dónde? En su manera de vivir. Como pastor, yo me doy cuenta cada uno de ustedes cómo vive su vida cristiana, porque soy su pastor y los conozco y sé cómo hablan y cómo se expresan. También Dios lo sabe. Ahí vamos a darnos cuenta dónde o cuánto amamos a Dios. Vamos a regresar a Timoteo. 1 Timoteo 6, versículo 11. Ya vimos cómo cultivamos nosotros la vida cristiana, hombres y mujeres de Dios.
huye de estas cosas. Y luego Pablo hace mención de virtudes, cualidades que coloca delante de Timoteo para que él comience a ponerlas por obra. Sigue la justicia, sigue la piedad, sigue la fe, sigue el amor, sigue la paciencia, sigue la mansedumbre. Son características distintivas de un cristiano nacido de nuevo. La pregunta es, ¿esto lo vemos reflejado en nuestras vidas? Es lo que Dios nos está preguntando. Son virtudes. No nacemos siendo justos, no nacemos siendo mansos ni pacientes. Tenemos que buscar y poner en práctica esto a través de el dominio propio. Tenemos que dar este lugar debido en nuestras vidas. Mire lo que dice Mateo capítulo 22, versículo 15, palabras de Jesús. Busquen su Biblia, Mateo 22, 15. Tenemos entonces que cultivar virtudes y cualidades que tiene que reunirlas todo hombre, mujer de Dios. Mateo 22, 15 dice: entonces se fueron los fariseos y consultaron cómo sorprenderle en alguna palabra, y le enviaron los discípulos de ellos con los herodianos diciendo: maestro, sabemos que eres amante de la verdad y que enseñas con verdad el camino de Dios, y que no te cuidas de nadie porque no miras la apariencia de los hombres. Fíjese que Dios no mira cómo somos externamente. Comentaba esto con la iglesia allá en Morelos, en la iglesia Elohim. Cuando estamos delante de Dios, Dios no nos ve como una familia que pertenece a un grupo social. Dios nos ve como corazones regenerados o como corazones rebeldes delante de Dios. No hay más. Porque Dios no ve la apariencia, Él ve el corazón, la condición de cómo está tu corazón. Por cierto, ¿cómo está tu corazón? ¿Teme a Dios? ¿Busca a Dios? ¿O es como el que describe Jeremías 17:9, que es perverso, desesperadamente rebelde a las cosas de Dios? 17. Dinos, pues, ¿qué te parece? ¿Es lícito dar tributo a César o no? Pero Jesús, conociendo la malicia de ellos, les dijo: ¿por qué me tentáis, hipócritas? Mostradme la moneda del tributo. Y ellos le presentaron un denario. Entonces le dijo: ¿de quién es esta imagen y la inscripción? Le dijeron: de César. Y les dijo: dad pues a César lo que es de César, y a Dios a lo que es de Dios. Es decir, cumple con tus deberes, obligaciones terrenales, pero no te olvides que tu vida le pertenece a Dios. Tu vida le pertenece a Dios. Vas a entregarle cuentas a Dios. Vamos a entregarle cuentas a Dios. Y el mayor juicio que Dios traerá a su vida como iglesia y a mí como pastor es la predicación de cada mensaje. Usted entregará cuentas de cada palabra que escuchó y yo de la que prediqué. Pero todos entregaremos cuentas a Dios. Por lo tanto, cumple allá. Pero no te olvides que Dios es primero. Primero es Dios. ¿Cuántos dicen amén? Entonces nos habla la palabra que tenemos que colocar cada cosa en su lugar justo. No podemos colocar al hombre por encima de Dios, jamás. Pablo le dice a Timoteo: entonces busca la justicia, síguela. Busquemos la justicia en cada área de nuestras vidas. Le habla también acerca de que busquemos nuestra manera de ser piadosos, una vida de consagración al Señor. Miren lo que dice el Salmo 139, versículo 1. Que por cierto, cuando leía este salmo me acordaba mucho de la noticia que leí hace 15 días acerca del tema de inteligencia artificial. No sé si ya lo comenté con ustedes, pero hace 8 días, 15 días, lo de este hombre científico de Google. Pero el Salmo 139 dice esto que dice esa aplicación, ese programa: oh Jehová, tú me has examinado y conocido,
Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme, has entendido desde lejos mis pensamientos, has escudriñado mi andar y mi reposo y todos mis caminos. ¿Qué? Dios nos conoce todo. No podemos ocultarle nada a Él. Él conoce nuestra vida. Es más, lo que estamos a punto de pensar, ya Dios lo sabe. ¿Y sabe que la piedad es eso, hermanos? La palabra piedad significa el conocimiento de que Dios te observa. Eso es piedad, tener el conocimiento pleno de que todo lo que hago, lo hago a la vista de Dios. Nadie peca en lo oculto, todo lo que hacemos, Dios lo ve. Por lo tanto, no te escondas. Si pecaste, ve a Dios. Como dice el apóstol Juan, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Pero hay que ir al Señor. Tenemos que seguir la fe. La palabra fe es pistis y es confianza plena en las promesas de Dios. En este mundo caído en el cual vivimos, donde el pecado cada vez es mayor, donde la inmoralidad va creciendo constantemente, tenemos que aprender a confiar plenamente en lo que Dios dice en su palabra. Romanos 8:38 nos habla un poco acerca de confiar en las promesas de Dios. Dice Romanos 8:38: por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada que nos podrá separar del amor de Dios. Si tú eres cristiano, si eres cristiana, no hay ninguna prueba en el mundo que te separe de Dios. Estarás firme, te hará tambalear la prueba, quizás sufrirás, pero siempre estarás firme en el Señor. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Todos tenemos pruebas. Quizás esta tarde has llegado aquí a la casa de Dios y tienes problemas. Todos tenemos dificultades, pero Jesús es fiel. Amén. Cristo es fiel. Amén. Y no hay nada ni nadie que nos pueda arrebatar de la mano de Dios. Estamos seguros en Cristo. Dice Pablo a Timoteo: sigue la fe. No dudes de que Dios te va a abandonar. Dios nunca va a dejarnos, hermanos. La gente puede alejarse, la gente puede te puede hacer sentir solo, pero siempre Dios estará con nosotros. Sigue la fe. Nada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Un texto más, Hebreos 3:14 y 15. En cuanto a lo que le pide Pablo a Timoteo de seguir la fe. Dice Hebreos 3:14: porque somos hechos participantes de Cristo con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Es decir, seremos revisados, valorados por Dios hasta que concluyamos nuestra vida cristiana en esta tierra. La vida cristiana no es de un momento, no es de un tiempo, es hasta el fin, hermanos. Hasta que Dios te llame a su presencia o Él venga en su segunda venida por nosotros. Dice el escritor de Hebreos: porque somos hechos participantes de Cristo con tal de que retengamos firmes, que mantengamos nuestra profesión firme en el Señor. Eso es madurez en Dios. Eso es carácter. El que es hijo de Dios se mantiene firme. Los demás pueden tambalear, pero Cristo nos sostiene firmes en su palabra. Hasta el fin, nuestra confianza del principio. Entre tanto que se dice: si oyeres hoy su voz, ¿qué? No endurezcáis vuestros corazones. Si Dios te habla hoy, recibe la palabra de Dios y di: es para mí, Señor. No es para el otro, no es para el que faltó, es para mí. Si Dios te habla hoy, la palabra es para que tú te fortalezcas en Cristo Jesús. Vamos a regresar al texto de Timoteo. Sigue la justicia, sigue la piedad, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Y después de que le pide Pablo a Timoteo que siga estas cosas, luego le recuerda lo que representa la vida cristiana y le dice: pelea la buena batalla de la fe. La vida cristiana es una lucha constante, hermano. Estoy seguro que cada día que usted se reúne a la iglesia tiene que pelear batallas,
Tiene que luchar contra usted mismo, contra su carne, contra lo que piensa y siente para llegar a la casa de Dios. Todos tenemos batallas, hermanos, hasta el pastor. Luchamos para estar aquí el día de culto, contra dificultades, adversidades, desánimo, entre otras cosas. Hay una lucha constante. No solamente para venir al culto, para el tiempo de comunión con Dios. Apagar tu celular para decir voy a leer la Biblia, es una lucha. De tener tu agenda de actividades para tener tiempo de oración, es una lucha. Pelea la buena batalla. Hoy Dios te dice, tienes que luchar por tu vida espiritual todos los días. Tienes que luchar contra todo y contra todos. Hasta contra ti mismo tienes que luchar. Como pastor, los últimos meses le puedo confesar o decir como testimonio que le dedico más tiempo a las cosas de Dios. Paso más tiempo cantando, apago el televisor. Y a veces me tienen que levantar de donde estoy cantando porque hay cosas más que hacer. Pero es dedicarle tiempo a Dios, es cultivar eso. Tú tienes que hacerlo. Y luego le dice, echa mano de la vida eterna. ¿Qué significa echa mano de la vida eterna? Hermanos, somos personas que estamos de paso. Pon tu mirada en Cristo, el autor y consumador de la fe. Tienes que apropiarte y saber que cada cosa que tú hagas tendrá recompensa eterna en Cristo Jesús. No se cansen de hacer el bien, porque a su tiempo cosecharán en Cristo Jesús. Nada es en vano. El tiempo de asistir a los cultos es un tiempo bien invertido, porque conocemos más de Dios. Dios nos prepara para el encuentro con Él. A la familia le enseñamos a estar cerca de Dios. La palabra de Dios entonces nos habla de echar mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. 13. Te mando delante de Dios, que da vida a todas las cosas, y de Jesucristo, que dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilato, que guardes el mandamiento sin mácula. ¿Cuál es eso? Ama a Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, y a tu prójimo como a ti mismo. Guárdalo, guardémoslo. Pablo le dijo a Timoteo, te pido que hagas esto, Timoteo, delante de Dios. Yo suelo mandar mensajes a los grupos, al grupo de iglesia, y le digo, en el Señor. ¿Qué significa en el Señor? Si usted ama a Dios, hágalo como para el Señor las cosas. Y es lo que le está pidiendo aquí Pablo a Timoteo en su vida, para que él pueda mantenerse cerca del Señor. Deuteronomio capítulo 8, versículo 11. Deuteronomio capítulo 8, versículo 11. Y mire este mensaje que Dios le dio al pueblo de Israel en el tiempo del desierto. ¿Sabía usted? Bueno, sí sabe, yo que ya ha leído la Biblia. ¿Sabe cuánto tiempo estuvo Israel en el desierto? 40 años. De esos 40 años, ¿cuánto está registrado en la Biblia? ¿Sabía usted? Los primeros 3 meses de esos 40 años y el último mes de esos 40 años. Eso es todo. No hay más. Porque en 40 años se pudo haber escrito muchas cosas. Pero lo que usted encuentra en Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio solo son los últimos, el último mes y los primeros, el primer periodo que estuvo en el desierto de Israel, que fueron 3 meses. Y dentro de eso escribió esto Moisés. Y dice, versículo 11, cuídate de no olvidar de Jehová, cuídate de no olvidarte de Jehová, tu Dios, para cumplir sus mandamientos, sus decretos, sus estatutos que yo te ordeno hoy. No suceda que comas y te sacies y edifiques buenas casas en que habites, y tus vacas y tus ovejas aumenten, y la plata y el oro se te multiplique, y todo lo que tuvieses se aumente. Esa es la palabra que Dios quiere que te lleves esta tarde de todo este mensaje. Si Dios te bendice, no te olvides de Dios. No porque a Dios le hagas falta, sino porque olvidarte de Dios es olvidarte de toda tu vida en esta tierra.
El que se olvida de Dios, hermanos, pierde la brújula y pierdes la esperanza de tu alma. ¿Por qué? Dice el texto 14, y se enorgullezca tu corazón y te olvides de Jehová tu Dios. Que Dios nos guarde de tener un corazón orgulloso. ¿Cómo es eso, pastor? Aquel que dice, yo no necesito de Dios. Todo lo que tenemos, todo lo que somos, es gracias a Dios. Tú no puedes sacar a Dios de tu vida. Si lo sacas, pierdes la razón de existir y pierdes la brújula de quién eres. Por eso Dios nos dice esta tarde, si te va bien en la vida, dale a Dios gracias, pero siempre con los pies sobre la tierra, reconociendo que todo es gracias al Señor. Y el mejor lugar para mostrarlo es aquí, en su casa. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Dice el texto, concluye el 14, y te olvides de Jehová tu Dios, que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. 17, concluimos ahí, y digas en tu corazón, mi poder y la fuerza de mi mano me han traído esta riqueza. Dios nos guarde de un pensamiento así, hermanos. Que Dios tenga misericordia de nosotros. Concluimos, por último, 1 Timoteo 6, versículo 15. Esto que vamos a leer se llama doxología. Es lo que se llama en teología, doxología, que son palabras que exaltan la grandeza de Dios. Encontramos una aquí en Timoteo, esta otra en la carta de Judas, y se les llama así porque exaltan la grandeza y los atributos de Dios, la cual, dice el 15, a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo soberano, Rey de reyes y Señor de señores, el único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio sempiterno. Eso es por siempre. Amén. Dios nos recuerda al final de este pasaje que Él es eterno y que usted y yo somos eternos. Hoy Dios nos prepara para encontrarnos con Él tarde que temprano. Que tu corazón esté preparado para enfrentar a ese Dios que vivirá por siempre y que pedirá cuentas de nuestra vida en esta tierra.